Y llegamos con este tango a todo el mundo, a través de YouTube, a través de la aplicación, también por la radio que llega, pero hasta el Brasil, solita, la M530. Antes decían la primera de la izquierda. Y sigue siendo. Esta es más o menos la tendencia. Este es nuestro programa. Nosotros lo decimos abiertamente, no tenemos tapujos, somos de una inclinación nacional y popular, huele a peronismo. ¿Qué hay de malo? Si esas etapas fueron, a nuestra manera de entender, ¿no?, virtuosas. Vamos a hablar con un filósofo. De estas cosas se va a teñir de política la cosa, aunque la cuestión es hablar sobre filosofía. Y lo tenemos en el sur a don Nahuel Michalski. ¿Cómo te va, Nahuel? ¿Bien? Hola, Leo, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes, gracias por la invitación. ¿En qué parte del sur vivís? Vivo en San Martín de los Andes. San Martín de los Andes. Sos profesor universitario, además de filosofía, ¿no? Sí, soy docente universitario y becario doctoral del CONICET. O de lo que queda del CONICET. Lo que queda del CONICET. Bueno, vamos a hablar un poquito de las fuerzas del cielo. A ver, ¿qué te parece esta forma de ver las cosas? Yo lo escuchaba a José Pablo Feynman alguna vez, un colega tuyo, que decía: bueno, si todo se lo damos a Dios, entonces está todo resuelto, no pensemos más. Si todo lo va a resolver Dios, o en este caso, las fuerzas del cielo, ¿para qué pensar? Todo va a ser perfecto y todo va a ser por un designio divino indiscutible. Sí, sí. Es muy interesante esa lectura, porque de hecho la idea de que habría un determinismo divino, ¿no?, que estaría acompañando a este gobierno, es contradictorio con un modelo liberal, porque o somos liberales y entonces son los seres humanos los que están en la decisión y en la gestión, o somos oscurantistas teólogos que pensamos que está todo sobre y supradeterminado por lo divino. Entonces me parece que la relación o conjunción entre, por un lado, el recurso teológico, la narrativa de gobierno, por el otro lado, el recurso a la ideología liberal, es una más de estas contradicciones que me parece, sin embargo, que justamente son las contradicciones que le dan fuerza a la narrativa. Me parece que hay un gran error en que lo he percibido en muchos analistas políticos y politólogos y demás, que, bueno, obviamente como no se dedican a la filosofía, quizás, cada disciplina tiene su campo de injerencia, pero me parece que he captado mucho este error de pensar que la contradicción en la narrativa de gobierno es un error, cuando en realidad es la estrategia. Esto tiene la fuerza que tiene porque se apoya y se nutre de la retroalimentación de las contradicciones. Por eso me parece súper importante que pensemos lo que está pasando, incluso en términos de una psicología de masa, ¿no? Esto es como quien te pega mucho todos los días y te dice que te quiere. Te genera una contradicción que es la que te mantiene en la estructura, ¿no?, la que hace que te vayas. Entonces me parece que generar contradicciones no es un problema y por lo tanto iluminarlas no es una solución, sino que me parece más bien que es el recurso estratégico, ¿no?, lo que le da potencia. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que se estrellen y nos estrellamos todos nosotros? No puedo contraponer nada. ¿Cómo hago con una persona que se está contradiciendo? Ilumino esto y sigue igual como si nada, cosa que vemos que pasa. Sí, bueno, es una gran pregunta, Leo, la que haces, porque nosotros cuando hacemos filosofía desde el punto de vista de la ciencia, ¿no?, desde el punto de vista epistemológico y científico, tratamos de pensar estas aporías y estos dilemas, que para empezar yo te diría que no son nuevas. Sí, ya Platón, en el texto Leyes, cuando se refiere a la manipulación que los gobiernos tiránicos de la polis griega llevaba a cabo sobre la juventud, deja muy en claro la detección de estas cuestiones. Ya mismo en la alegoría de la caverna, que todos conocemos, aparece esta idea de una serie de esclavos, ¿no?, que están eligiendo libremente su sometimiento. Entonces, esta idea de que el poder utiliza las contradicciones no como, como puntos que no son debilidades, sino puntos de fortaleza, es algo muy antiguo, muy, muy antiguo. A mí me parece que hay una cuestión que tiene que ver por un lado con el diagnóstico y otra cuestión que tiene que ver por otro lado con lo propositivo. Desde el punto de vista del diagnóstico, bueno, un poco lo hemos conversado recién. Desde el punto de vista de la proposición, si me preguntas a mí, quizás es una respuesta un poco pesimista, pero también optimista en algún punto. Hay una frase que a mí me gusta mucho. Los peronistas
creemos en los evangelios porque somos peronistas, o sea, creemos en el mensaje de los evangelios cristianos, hay una frase que le dice Pablo, ¿no?, a los corintios, cuando dice, todo está permitido, es decir, vos podés hacer lo que quieras, pensar lo que quieras, elegir lo que quieras, pero no todo es conveniente. Hay una idea que me parece que está implícita en tu pregunta al principio de esta charla, que es, bueno, pero, ¿y entonces qué es lo que cambia la cuestión? Y yo creo que ese cambiar, o a lo que tendríamos que apostar, no es a iluminar tanto las contradicciones del gobierno, sino a iluminar las inconveniencias a las que conducen, en sentido vital y práctico. Es decir, pienso mucho, por ejemplo, en esta cuestión que supo manejar muy bien el peronismo clásico, de la reconciliación entre burguesía y proletariado, ¿no? Creo que sería una gran estrategia la de iluminar la conveniencia para todos, para la economía nacional, de que implícita o presente en que la burguesía se vuelva a reconciliar, ¿no?, con la clase trabajadora, y que dejen ambos polos de reportar a la narrativa oligárquica, porque este es un gobierno oligarca, ni siquiera es un gobierno burgués, este es un gobierno profundamente antiperonista, es gorila, por definición. Los ministros de Milei son todos los que vienen del macrismo, que es el gorilismo por antonomasia. Entonces me parece que por un lado tendríamos que entender primero qué quiere decir ser antiperonista y entender que el antiperonismo es una ideología con una fortaleza enorme, muy presente en este país, con todo lo que eso implica en términos de manejo de las contradicciones. Digo, pienso en los chicos de Rappi, ¿no? Sí. Hablando como Steve Jobs, y son chicos de Rappi. Claro, ¿no? Y digo, bueno, esta cosa del emprendedurismo, del estoicismo capitalista, esta cosa de crees en el progreso, y aparte tenido, como decía vos, Leo, de una escatología rara, tipo la luz al final del túnel, ¿te acordás, no? De todo eso. Sí, claro, claro. La luz, o sea, siempre está ese refuerzo teológico detrás del capitalismo de última ola. Creo que hay una cuestión de diagnóstico, de entender cómo funciona la ideología antiperonista, que no es derecha. Siempre me peleo con mis colegas por esto, ¿no? No, las nuevas derechas, estos no son A ver, nuevos. explícame eso. Yo sé que me iba a pelear con vos también porque te he escuchado. Hay que volver a pelear con Leo también. No, pero está buenísimo, Leo, la intervención que haces, porque la academia de las últimas generaciones ha entregado estas categorías como, por ejemplo, nuevas derechas, derechas radicales y la famosa ultraderecha, que es una categoría más vieja. Y yo, me gusta mucho una frase de Chomsky. ¿Viste? Chomsky, yo lo entrevisté en mi canal de YouTube. Y Chomsky siempre dijo, lo interesante del neoliberalismo, dice Chomsky, es que no es ni nuevo, ni es liberalismo. Entonces yo creo que los que están ahora tenemos que ser muy claros en explicar que no son la derecha, son gorilas, que no es lo mismo. Vos como peronista sabés la diferencia entre gorilaje y la derecha. Las derechas han sido, a veces en este país, progresistas. Han sido, o sea, ser conservador no te hace antipueblo, ¿no? Claro. Me parece que lo que hay que hacer es la diferencia, que la presencia de la narrativa antiperonista es lo que sigue calando profundamente en esta sociedad. Claro. Y desde ese punto de vista, me parece, para cerrar la pregunta que me hace Leo, que como recurso estratégico de, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, yo iluminaría mucho esto de la inconveniencia para tus propios intereses de ser proletario o burgués, en el sentido de las burguesías nacionales, totalmente destruidas en este momento, y apoyar el discurso antiperonista o la narrativa antiperonista oligarca. Entonces yo pienso, para cerrar, hay que volver, ¿sabes qué, Leo? Hay que volver a la doctrina, hay que volver a la epistemología política que este país nos dio. Hay que volver a hablar de oligarquías, de antiperonismo. Yo no escucho a nadie hablar de eso, ¿viste? Como que todos entraron en la rosca muy europea y muy eurocéntrica, y por lo tanto impotente para pensar lo que nos pasa a nosotros que no somos europeos, de izquierdas derechas, progres conservadores. Digo, volvamos a hablar de oligarquía y antiperonismo en este país, ¿no? Pero me encantó, me ilumina. Ay, con todas las dudas que tenía yo al abrir el programa. Acá está Osvaldo Papaleo, un histórico dirigente, histórico peronista, y también lo tenemos a Facundo y a Rodrigo, dos jóvenes de la Liga de la Justicia Social, Gisela Miranda, todas las edades para seguir bombardeándote. A ver. No, yo te quería decir que me parece muy bueno tu enfoque. Ahora observemos la realidad. En eso Perón era un analista. El desembarco de Estados Unidos en este gobierno es desembosado, único e irrepetible. No ocurrió en la historia de la Argentina. El secretario del Tesoro estuvo 17 horas acá. 17 horas. Le tomó un avión, vino a ratificar a Milei, se subió al avión y se fueron. Ni durmió casi acá, digamos. Después las manifestaciones del Fondo Monetario, las manifestaciones de Trump. Estados Unidos ha hecho un desembarco llamativo, no mandó la flota esta vez,
mandó a los funcionarios para decir que el camino es Milei. En esa reunión que hubo hace unos días, que la embajada norteamericana en Buenos Aires, el embajador dijo que el camino de Milei era el camino. Nunca se reíste de Braden. Más que Braden, claro. Braden era un poroto al lado del tipo. Claro. Y eso es lo que nos cuesta, lo quería decirte eso, Nahuel. Es bravo en este peronismo asumir esa transformación y esa lucha en estas circunstancias, que son muy llamativas. El movimiento obrero fue muchas veces amenazado, pero que le quiten el derecho a huelga por un decreto, nunca le pasó. No había. Van a más, ¿no, Nahuel? ¿Cómo? Van a más. Lo que yo decía al principio del programa, haciendo una analogía con el boxeo y las artes marciales mixtas. Hoy está de moda la UFC, entonces el estilismo del boxeo no está funcionando. Ahora, ¿nos subimos al ring de la UFC o seguimos con el boxeo? Lo que se tituló en la época de Alberto el buenazgo. Coincido. Y que me parece que ese buenazgo en algún punto también viene de una fórmula anterior que ustedes recordarán, que es la fórmula del amor vence al odio. Exactamente. Sí. Yo creo que ahí hemos cometido un error, mi querido Leo. Sin dudas. Porque a esos los crucifican, ¿no? Yo creo que, como decía Carl Schmitt, no es una época de... Es una época para entender muy claramente a la política en la clave amigo-enemigo. Eso decía Perón, ¿no? Al enemigo ni justicia. Sí, sí, sí. Yo creo que hemos perdido... El otro día hablaba con un colega de C5N también, que me habían invitado a un conversatorio, amigo mío, sociólogo, y me decía, che, ¿sabes qué? Me decía él, Nahu, también llaman Nahu, un tocayo, me decía, ya estoy cansado de esta liturgia del amor, de la paz, de la negociación, la concordia. No, vamos, ¿por qué no hemos pateado tableros, no? ¿Por qué no hemos pateado tableros? Fuerte. Y estos tipos sí están dispuestos a eso que decís vos, Leo, a eso de ir a todo al fondo, a aniquilar lo que haya que aniquilar. Y yo creo que frente a eso, al enemigo ni justicia, nosotros deberíamos estar devolviendo con lo mismo. Eso es lo que yo creo. ¿Qué dicen los muchachos? Me encantó, era exactamente lo que le quería consultar. La verdad que es un gusto que esté con nosotros acá un rato. Porque sí, lo que hoy garpa y, o sea, siendo violentos, ganan elecciones. Y es lo que estamos viendo. Entonces, bueno, si sirve seguir en esta postura de modositos, de no sé qué, o responder como responden ellos. Y es exactamente lo que me respondiste, así que ¿y Facu? Yo estoy de acuerdo. En relación al compañero que le mando un abrazo, porque aparte sigo su trabajo en redes, a los chicos de la Liga de la Justicia. Bueno, gracias. Igualmente. Muy bueno lo que hacen. Me parece que siento que esta apuesta por la virulencia dogmática, pero del otro lado, es a la que están apostando personas como Cunio, como Ayerbe, como Moreno, esta idea de nosotros también tenemos la capacidad de virulencia dogmática y de agite. Lo que pasa es que cuando yo veo eso, lo que a mí me entristece un poco es darme cuenta que la gente lo que quiere es violencia gorila, no quiere violencia patriótica. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, claro. No es que lo que garpa es la violencia, lo que garpa es la violencia gorila. Y ese es un problema. Nahuel, arrancá con el bombardeo a Plaza de Mayo. Pero obvio. Si querés violencia gorila. Y con las palabras de Perón, a la violencia se le responde con una violencia al mayor. mediodía, en una ciudad abierta. Eso es inimaginable. Entonces, ¿qué podemos esperar con el tiempo? Nacieron haciendo eso. Pero dijo algo recién, que lo citó a Perón, algo... Sí, fue en noviembre, cuando dijo a la violencia se le responde con una mayor violencia. Cuando caiga uno de los nuestros, caerán 5 de ellos. Y después allá en el exilio diciendo me equivoqué con los generales que me hicieron el bombardeo, tendría que haber quedado yo ahí y fusilarlos, que es lo que le correspondía, ¿no? Totalmente, pero ahí el error, no el error, el problema que yo veo es que cuando se devuelve de este lado con ese tipo de agresión o de defensa. Yo me gusta la palabra defensa, porque no es una violencia, es defendernos del enemigo, porque enemigo, literal, son el enemigo. Como decía recién el compañero, están desembarcando en nuestra patria, están ocupando el territorio, se están llevando nuestros recursos, es el enemigo. Y de hecho, este gobierno lo quiso llevar a Argentina a un modelo colonial, ¿no? Es la restitución del coloniaje más cipayo y más vendepatria. Me parece que el problema es que la clase media, que en el fondo es la que te dirige la balanza electoral en este país, va a decir, no, qué violentos que son. Yo me acuerdo cuando decían, qué soberbia que es Cristina. Pero de los que decían que soberbia que es Cristina no dicen,
qué agresivo que es Milei. Entonces, lo que necesita la clase media es la violencia gorila, no la violencia en general. Y ahí tenemos un punto en contra nosotros, tenemos un problema nosotros. ¿Y qué pasa entonces con ese electorado grande ahora que elige todo esto? Porque no es una ocupación que vino con el permiso de alguien que vino por la fuerza, con el permiso del que yo voté, al cual sigo avalando porque no me importa nada de esto, mientras se mantenga el 2% de inflación. Hay un aval que se vio en la ciudad de Buenos Aires, todavía hay un aval más allá de todo esto, no solamente de la oligarquía, sino de los muchachos de Rappi. Totalmente, totalmente. ¿Qué hacemos con esto? Porque es el pueblo, ese que nunca se equivoca. Ese que nunca se equivoca, bueno, ha querido esto. Bueno, perdón, para empezar yo empezaría a desmitificar esos mitos. Claro. Exacto. Claro. Esto que el pueblo se equivoca, no, el pueblo sí se equivoca. Sí. El pueblo sabe lo que quiere. No, el pueblo a veces no sabe lo que quiere, porque el pueblo está conformado por individuos como nosotros, y así como a veces nosotros no sabemos lo que queremos, o tomamos malas decisiones, y somos un poco neuróticos, el pueblo también. Pero además, más allá de eso, digamos, sin caer en una cuestión de estigmatización del votante, mira, yo siento que y te he escuchado a vos también decirlo, Leo, estoy profundamente de acuerdo con tu posición, acá hubo una estafa. Acá hay mucha gente que está arrepentida en serio porque se dio cuenta de que fue estafada. Esa estafa para mí es un gran capital para nosotros. O sea, salir a mostrar la dimensión de estafa de esto, te dijimos A y vamos a hacer 23, y que en última instancia lo que intentamos es anudar eso con una narrativa que no se sostiene más, porque ya no se sostiene la narrativa con la cual intentan sostener la estafa, me parece es un gran capital para nosotros. Porque hay un gran número de arrepentidos, eso hay que decirlo, y hay no todo termina en el votante que lo destruyen y sigue diciendo viva la libertad. Hay un sector muy fuerte de eso, pero también un gran sector de arrepentidos. Yo creo que hay algo ahí muy interesante para explotar en términos de concepto de estafa electoral, y después me parece que hay, sí, sin duda, como decís vos, Leo, una porción del electorado que va a defender esto, pues antiperonista, con tal de defender el antiperonismo van a defender que los dejen sin laburo, y no tiene que ver con cuestión de ignorancia, Leo. Yo conozco científicos del CONICET que votaron esto, conozco docentes universitarios, colegas míos que votaron esto. O sea, esto no es una cuestión de ignorancia, de manipulación mediática, ojo. Sí, claro. Me parece que hay que dejar que se choque la moto, y acá voy a ser bien crudo con esto, la moto se va a chocar. Si la moto se va a chocar contra una pared gigante. Y me parece que en ese momento el humano es hijo del rigor. Y habrá que recabar un poco la info de qué piensa la gente cuando la moto se choque. Y apelar al peso de la experiencia, como decía Guillermo Moreno, esto cae por su propio peso, ¿no? Hay algo de que cae por su propio peso. Y me parece que, y acá sí está lo teológico y lo misterioso del comportamiento político de la gente, hay cosas que el humano no aprende hasta que le pasan por el cuerpo, hasta que no te dejan sin laburo, hasta que no podés pagar el alquiler, hasta que ya no podés darle comer a los pies, hasta que no llegás a eso, a ese nivel de maltrato. Y yo creo que hay muchos análisis que son a priori y que no van a tener influencia en una gran parte de la población. Nahuel, te agradezco también por traer respuestas y no preguntas, porque siempre que se habla de estos temas hay mucha tibieza, ¿no? Y para no decir cosas que estás diciendo, y te agradezco por la sinceridad, se usan muchas preguntas para que cada uno saque sus conclusiones, y te agradezco por tus conclusiones porque además de adherir a ellas, siento que hacen bien poder ponerlo en palabra. Yo te quiero consultar, ya que tenés tantas respuestas, yo tengo muchas dudas y quiero intentar resolverlas contigo, porque a mí me pasa que yo hago contenido jurídico y cuando a veces estoy haciendo un video explicando lo que dice la Constitución, una Constitución ya tiene 30 años, pero por ahí estoy hablando de artículos que son de 1853, me siento un poco conservador, ¿entendés? En defender lo que dice la letra de la Constitución, la cual puede ser reformada tranquilamente con el artículo 30, 2/3, que pueden ser conseguibles en estas elecciones, y lo que yo defiendo se cambia y por lo tanto me quedo sin defensa. Entonces, ¿qué pasa cuando nos volvemos conservadores? Hoy lo hablábamos de hecho, defender los derechos que se consiguieron hace casi 80 años. ¿Qué pasa cuando uno no es para nada atractiva quizás esa postura tan conservadora? ¿Cómo lo ves y qué te parece que podemos empezar a utilizar para salir de una postura conservadora y empezar a defendernos con argumentos un poco más esperanzadores? De vanguardia, sí. Tal cual. Mira, me parece súper interesante tu pregunta por dos puntas. La primera es porque supone que ser conservador es algo negativo, y yo no estoy muy seguro de eso. No sé por qué habría algo malo en ser conservador en términos de valores, o tradicionalista o ritualista. También habría que pensar qué entendemos por conservador, de qué estamos hablando, ¿no? Digo, hay conservadores, hay
movimientos que han sido conservadores y al mismo tiempo progresistas en Argentina. El peronismo es el claro ejemplo de eso. O sea, Perón era conservador en términos de valores, progresista en materia de derechos, por ejemplo. Entonces, creo que esta idea habría que ubicar. ¿Sabes lo que creo? Que no hay que dejarnos, no hay que entrar en donde ellos quieren que entremos, en la cancha de ellos, cuando hablamos de cosas como conservador, progre, porque estamos entrando en la cancha de ellos. A mí, yo cuando me cruzo con uno de estos y me ponen... ¿Dónde está la trampa? Cuando te quieren plantear dicotomías. Ahí es donde cuando entramos en la dicotomía, entraste en la trampa de ellos. Entonces, conservador o progre. Si vos empezás a responder y a justificar desde esa dicotomía que está planteada de antemano, pisaste la trampa de ellos. Lo que hay que decir es qué entendés por conservador, qué entendés por progresista, y entender que hay veces en los que un movimiento político y cultural puede ser ambas cosas en simultáneo, porque la vida es dialéctica, y como hay dialéctica, hay micción de las dimensiones permanentemente. No existen las dicotomías cerradas en términos socioculturales o políticos. No existe ser totalmente marxista, totalmente liberal, totalmente peronista. Digo, desde la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel en adelante está claro que el esclavo tiene un poco de amo y viceversa. Entonces, a mí me gusta más bien desarmar las dicotomías para hacer estas preguntas y pensar más bien qué es lo que le conviene y lo que no le conviene a la patria, al pueblo y a la gente. Si después eso que le conviene o no le conviene en términos vitales, expansivos, de soberanía, de apropiación del territorio, de la cultura, de la técnica, lo llamamos ser conservador, ser progre, me es indistinto porque es una cuestión categorial, es una cuestión nominativa, pero que no tiene una relación directa con la cuestión importante a mi fondo, que es lo material. Entonces yo creo que como buenos peronistas deberíamos corrernos de las chicanas en las que ellos nos quieren hacer entrar y que a veces nosotros pisamos el palito, ¿no? Porque parecería ser que ser conservador está mal y ser progre está bien, y yo no estoy de acuerdo con esa lectura, porque me parece que una cuestión tiene que ver con un valor moral, es decir, el mal o el bien, y otra cosa tiene que ver con una distribución ontológica de los principios morales y éticos. Por ejemplo, si uno reporta más a una cuestión de la tradición nacional. Yo no estoy en contra de la tradición nacional, yo defiendo las tradiciones nacionales y defiendo el concepto de argentinidad. Incluso aunque esto me cueste que me digan que estás en contra de los pueblos nativos. No estoy en contra de los pueblos nativos porque el mismo Perón en el segundo plan quinquenal habló de la importancia de los pueblos originarios y de la patria grande. Siendo hijo de Tehuelche. Siendo hijo de Tehuelche. Totalmente. Ahora, eso, por ejemplo, ¿vivo en un estado plurinacional? Sí, claro, vivo en un estado plurinacional, yo vivo en el sur. Sin duda la cuestión de la nación mapuche es un tema central en la convivencia ciudadana y política en el sur. Ahora, ¿yo soy mapuche? No soy mapuche. No tengo un compromiso con la vida de los mapuches, como ellos no la tienen conmigo. Entonces a veces empezamos a confundir interculturalidad con multiculturalidad, con que si bancás a las minorías. ¿Sí? Creo que empezamos a entrar en una rosca de cosa como de corrección política que termina siendo como contraproducente para nosotros. Entonces me parece más bien que yo defiendo la tradición argentina y no por eso soy un gorila. ¿Me entendés? Y he conocido mucho gorila muy progre, mucho. Sin dudas. Sí, bueno, la última que te hago para cerrar, tenés un día y medio para contestarme si querés, porque es demasiado amplia. Pero tantos escritores como filósofos, recién nombraste a Chomsky, Aldous Huxley con Un Mundo Feliz, Fahrenheit, que lo tenemos allí con Orwell, Foucault, McLuhan, los medios, ellos tienen un fierro que nosotros no tenemos. En esta radio nos estamos hablando entre nosotros mismos, no, claro. Salvo que esté en coma, ningún gorila está escuchando esto. Entonces, nos hablamos entre nosotros mismos. Ahora, lo que vos digas y lo que decimos le ayuda al oyente a difundirlo en la familia, con la cuñada gorila, con el compañero de trabajo, en el tablón de la cancha. Pero sabemos que hablamos entre nosotros mismos. En cambio, ellos llegan masivamente con canales estadounidenses como es Telefe o con el grupo Clarín o con Cadena 3, y es muchísima la gente que se llega y caen inocentemente en ese odio comprado. Ahora, ¿cómo se coloniza el sujeto? Filósofo, ¿cómo se coloniza el sujeto y cómo se lo descoloniza con pocas armas? Sí, es buenísima la pregunta. Lamentablemente te estaría estafando yo a vos si te pudiera sintetizar una respuesta de 2 minutos y medio, porque esa es una pregunta de tesis doctoral, digamos. Bueno. Claro, estoy haciendo mi tesis de doctorado en eso y me lleva 4 o 5 años. Claro. Por eso, te di un día y medio, me quedé corto. Depende de lo que vos entiendas o sea, entiendo lo que vas con la cuestión de la colonización de los subordinados, ¿no? Esta cosa que se trabaja mucho en filosofía latinoamericana,
la cuestión de la colonialidad y decolonialidad, ¿no? Esto, lo colonial y lo decolonial, que tiene que ver con algo estrictamente territorial, porque tiene que ver con la huella colonial de nuestra historia, cosa que los europeos no tienen. Con lo cual, esa observancia que vos estás haciendo es muy importante, porque para pensar esto que vos decís, de por qué Mabel o Raúl reportan a la narrativa extranjerizante, cipaya del gobierno actual, es porque hay una huella colonial que está más allá de Mabel y Raúl. Mabel y Raúl son víctimas de la colonialidad. Entonces, hay algo que me parece que hay que entender, que hay mucho de esto que es inconsciente, que son juegos afectivos que operan en el discurso y que son inconscientes e inmanejables para nosotros mismos, para todos. Porque nosotros también suscribimos ciertos discursos y no otros, y caemos a veces en el truco, en el engaño de pensar que a nosotros no nos manipulan, y a Mabel, a Raúl sí los manipulan. Y ahí está el engaño, porque en realidad estamos todos dentro del juego discursivo, como diría Ernesto Laclau, ¿no? Hay un campo discursivo donde nos identificamos con ciertas cosas y con otras no. Yo lo que diría es que, para empezar, siempre vuelvo a esto: si pudiéramos, más allá del juego diagnóstico y conceptual que ya sabemos que no le llega a nadie, pero si pudiéramos ser claros con Mabel y con Raúl de cuán inconveniente para sus propios intereses es esto que está pasando, pero serlo contundentemente en el sentido de vas a morir de pobreza y de hambre, y va a pasar, y fíjate que ya pasó, porque estas agendas no son nuevas como pensás, sino que son las de siempre, y pudiéramos como enfatizar esa relación entre estos modelos de gobierno y la muerte de la clase trabajadora en el sentido apocalíptico del término, sí, me parece que sería un gran paso, porque al hablar de conveniencias e inconveniencias vos ya empezás a hablar de, pará, acá yo estoy perdiendo también, claro, acá voy a perder. Claro. Y en términos de los medios, y eso, Leo, lo dejamos quizás para otro encuentro, yo lo que sí te podría decir es que hoy me parece a mí que el gran dispositivo de subjetivación de masa son las redes sociales, sí, no tanto los medios. Sin duda. Creo que lo que está pasando en las redes es el verdadero campo de subjetivación, y me parece que ahí se está dando la verdadera colonización de las masas. Hoy, sin duda, Elon Musk le dice a un chico de 16 años mucho más que un docente o un científico, un periodista a quien votar, y me parece que nuestra intervención debería ser sobre las redes sociales. Me parecería central que tengamos un Estado que intervenga contundentemente en las redes sociales, y que, si dicen que es un Estado totalitario, despótico, tiránico, que nos importe realmente 2 huevos y medio y lo hagamos igual. Eso es lo que creo que habría que hacer. Aplauso. Nahuel. Mi querido Nahuel Michalski, pásela usted muy bien, siga con sus amigos. Interrumpió ahí una cena, no más que cena, un asadito, sí, la sobremesa ahí. Por eso habló tantas verdades, estaba medio en pedo. Pero un filósofo en pedo me encantó, es lo mejor que podemos obtener. Muchísimas gracias, compañero, lo felicitamos y lo admiramos desde acá, Muchísimas gracias a ustedes, y que estén muy bien, y tremenda la lucha que están haciendo, así que no bajen los brazos, los acompaño. Chau, querido. Gracias. El filósofo Nahuel Michalski.